Segunda a los Corintios, capítulo 7. Voy a estar leyendo del verso 2 hasta el final. Segunda a los Corintios 7:2 dice: Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Oremos. Padre bendito, queremos en este momento rogar tu bendición, rogar, Señor, tu misericordia, tu gracia sobre la iglesia y aún sobre nuestros niños, nuestros invitados. Padre, te necesitamos. Necesitamos tu obra, necesitamos que transformes nuestros corazones, Señor, que los ablandes, que los hagas sensibles, que nos hagas como Josías, tierno, Señor, al oír tu palabra, para que corramos también a obedecerte. Haz tu obra esta tarde en cada uno de nosotros, te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo la doctrina del arrepentimiento. Ya hemos visto que hay cosas en el arrepentimiento que pueden ser falsificadas, no el arrepentimiento como tal. Y eso es una bendición gloriosa y una alegría, y como iglesia es una fortaleza, porque si
si todo el arrepentimiento o todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento fuera falsificado, entonces tendríamos duda de todo, de todo. Pero hay cosas, lo vimos, hay cosas que se pueden falsificar si no lo conocemos bien, así que se nos hizo necesario estudiar el verdadero arrepentimiento versus el falso, para que esas falsificaciones baratas no nos hagan pensar que hay arrepentimiento cuando no lo hay. Luego reforzamos esto cuando vimos las características del verdadero arrepentimiento. Aprendimos ahí qué es. Cuando decimos características del arrepentimiento, básicamente estamos diciendo qué es. Entonces vimos qué es el arrepentimiento o cómo es, lo que nos enseñó a distinguirlo. Recuerden, vimos que el arrepentimiento tiene una visión correcta del pecado. El arrepentimiento ve el pecado, el arrepentido ve su pecado. Tiene una emoción correcta por el pecado, que es la tristeza, pero según Dios. El arrepentimiento tiene una autoacusación por el pecado. No es que me acusen, es que yo mismo me acuso a mí mismo, lo reconozco, sé lo que he hecho. Vergüenza por el pecado, odio por el pecado y, en últimas y lo más clave, un abandono por el pecado. Eso es el arrepentimiento. Entonces, en diferentes pasajes de las Escrituras podemos encontrar una u otra característica, pero si está la verdadera, se supone que nos está hablando del arrepentimiento verdadero. Ahora, para que no seamos endurecidos en nuestros pecados, vimos la urgencia del arrepentimiento el domingo anterior, que el Espíritu Santo nos llama a arrepentirnos y nos llama a arrepentirnos hoy. No es mañana, es hoy. Y ahora, para terminar con este asunto, por lo menos por ahora, quiero que veamos las evidencias del arrepentimiento. Puede ser las evidencias o pruebas o frutos del arrepentimiento. Esto es que vamos a mirar el arrepentimiento desde otro ángulo. Cuando vimos las características, básicamente estábamos diciendo, esto es el arrepentimiento. Ahora vamos a verlo al final, nos vamos a parar al final y vamos a esperar y ver su fruto. ¿Qué produce el verdadero arrepentimiento? ¿Qué producen esas características que ya vimos? Si alguien verdaderamente se ha arrepentido, eso va a producir algo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y básicamente vamos a estudiar el verso 11. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 11, que es donde el apóstol Pablo nos habla de los frutos del arrepentimiento de la iglesia de Corinto. Y fue un arrepentimiento verdadero, tanto que como ustedes percibieron en la lectura, los elogiaba, estaba gozoso, estaba tranquilo, tenía consuelo. El Tito, que fue el que hizo el viaje y trajo las noticias de cómo estaba la iglesia de Corinto, estaba también gozoso porque vieron el fruto del arrepentimiento en la iglesia de Corinto. No leímos aquí qué pecado fue, no leímos aquí qué fue lo que pasó, pero entendemos que hubo pecado, hubo maldad, al parecer un pecado contra Pablo y por supuesto un pecado contra un hombre o una mujer. Es un pecado también contra Dios, ¿no? Se peca primero contra Dios. Así que Pablo va a hablar aquí de los frutos o evidencias. Noten lo que dice el pasaje. Vamos al verso 11. Y dice así la primera parte. Porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo? Ahí está. Fruto, evidencia. ¿Qué produjo eso? ¿Qué salió de esto? ¿Cuál es la evidencia de que ellos se habían arrepentido de verdad? Aquí la voy a mencionar
el apóstol Pablo. Entonces, noten, es un pasaje supremamente importante. Cuando él dice aquí, miren, que esta tristeza según Dios produjo. Ahora, cuando pensamos en la tristeza según Dios, pues estamos pensando solamente en una de las características que ya vimos. Pero evidentemente la tristeza según Dios va por buen camino. O sea que, aunque está mencionando solo una de las características del arrepentimiento, está mencionando una que es verdadera. Por lo tanto, estamos bien. Estamos mirando un ejemplo de verdaderos arrepentidos. Ahora nos dice que esa tristeza según Dios produjo, dio un fruto y nos lo menciona así: solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Vindicación es el último. Estos son entonces los frutos o evidencias del arrepentimiento. Vamos a verlo. Tal vez este domingo y uno más adelante terminemos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy. Voy a darle una explicación. Trataré de que sea clara, por supuesto, de cada uno de estos frutos para que, pues, hermanos, podamos buscarlos. Pero miren, algo interesante. No es que nosotros esperemos a ver si de pronto algún día nos sale ese fruto. Es que trabajemos porque ese fruto esté ahí. Y por eso necesitamos esta explicación. Y necesitamos saber qué es lo que debe haber en nuestra alma, en nuestra vida, qué es lo que se debe ver. Para que así mismo, si hay verdaderamente arrepentimiento en nuestros corazones, entonces estas cosas se evidencian también en nosotros. Y de manera general y de manera particular, si llegamos a cometer algún pecado, que nuestro arrepentimiento particular entonces tenga estos frutos. Así que, en primer lugar, entonces veamos la primera evidencia del arrepentimiento verdadero es solicitud. La palabra griega significa solícita diligencia. Diligencia versus negligencia. Negligencia es cuando uno se queda quieto, cuando uno no actúa, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, cuando se le ha dicho y no hace, ¿cierto? Entonces estamos hablando de todo lo contrario. Solícita diligencia. El significado de esta palabra une dos que nos ponen afán. Solicitud, ¿cierto? De por sí sola en español, solicitud es algo que hay que hacer rápido, ¿no? Sea solícito. Y diligencia lo mismo. Diligencia es hacerlo con prontitud, hacerlo bien, meterle ánimo. Y ahora el significado de la palabra griega une las dos. Solícita diligencia. Entonces ya nos empezamos a dar una idea de qué es lo que tenemos que ver en el arrepentido. Tenemos que ver una persona que está actuando pronto, rápido y correctamente con relación al pecado. Como alguien dice, el verdadero arrepentido huye del pecado como lo hacía Moisés de la serpiente. ¿Cómo? Lento, lento, a ver si me alcanza y me muerde, o corre despavorido, para un lado y para el otro, ¿no? ¿Cómo corre? Bueno, la solícita diligencia no nos da la idea de alguien que está así como perezosito. No, de alguien que corre rápido, animado. Así que cuando alguien está arrepentido, huye del pecado y corre a solucionar lo que dañó con el pecado. ¿Sí? Como dos cosas. Huye del pecado, esto no lo vuelvo a hacer, no voy a hacer esto, corro. Hoy tenemos una figura muy clara en José. Corro del pecado. Pero en el caso de José él no cayó. En el caso del arrepentido cae, pero ahora corre. Cae y ahora se vuelve José. Corre rápido, corre del pecado, pero además corre a solucionar lo que se ha dañado, porque cada pecado daña algo. Entonces el verdadero arrepentido no lo deja ahí, porque eso está dañado. Y si eso está dañado y sigue ahí, pues eso o se daña peor o simplemente algo que ya no sirve, pues nunca va a ser restaurado, nunca va a ser arreglado y no me va a servir.
Ahora, estoy hablando figurado, pero imagínense, si lo que se daña es una relación, por ejemplo, si lo que se daña es la relación mía con mi papá o mi mamá, y ya se dañó, y yo no hago nada, y quedó dañada, entonces, ¿dónde está la honra a mis papás? ¿Ven? El negligente se queda quieto, el diligente arregla lo que se ha dañado, dependiendo cada uno de los pecados. ¿Qué pasa aquí en el contexto? Que los hermanos de Corinto hicieron evidente que su dolor era un dolor real, era un dolor piadoso, que era una tristeza según Dios. Esa tristeza según Dios produjo arrepentimiento, arrepentimiento verdadero. Y se notó que era arrepentimiento verdadero por este fruto de solicitud, la solicitud que ellos mostraron, la solicitud apartándose del pecado y la solicitud mostrando, por ejemplo, todo lo contrario, en este caso hacia Pablo a través de Tito, que Tito se dio cuenta que ellos realmente querían solucionar su pecado, que, como les digo, al parecer había sido contra el apóstol Pablo. Ahora, después de que Tito da ese informe, Pablo, sorprendido por la dirigencia de los corintios, llama la atención sobre este hecho y exclama: ¿qué empeño ustedes han mostrado? ¿Qué solicitud han mostrado? ¿Qué diligencia han mostrado? También qué ansias han mostrado, qué empeño le pusieron al arrepentimiento, a arrepentirse. Su tristeza por el pecado ha cambiado el panorama completo y han mostrado dedicación a cambiar todo eso. La dedicación de los corintios es tan abrumadora que Pablo la coloca en el primer lugar. O sea, él mira su arrepentimiento y dice: ¿qué solicitud están mostrando ustedes? Él queda admirado. Él gratamente, lo leímos, ¿ven? Él se consoló, él se gozó. Mire el verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Se gozó, se alegró, se consoló, porque claro, primero lo ofendieron, pecaron contra él. Cuando eso ocurrió, por supuesto, tristeza ha de haber llenado su corazón. Pero ahora se arrepintieron, y se arrepintieron bien, y él queda admirado. Y él dice: qué bueno esto que están haciendo. Qué bueno la solicitud que están mostrando. Qué bueno la dedicación que están mostrando, ¿ven? Y entonces por eso la pone en primer lugar, este fruto en primer lugar de una lista de otros frutos que señala, por supuesto, que hay un arrepentimiento verdadero en el corazón de estos hermanos, en el corazón de esta iglesia. Ahora, esto significa que cuando una persona está verdaderamente arrepentida, se le debe notar el esfuerzo, tanto por apartarse del pecado que ha estado cometiendo, como por solucionar el problema con aquel que ha ofendido. Se le muestra, se le ve la solicitud de arreglar su relación con Dios. Se le ve la solicitud de arreglar el problema con las personas que ofendió, o en el caso de los que han sido disciplinados en la iglesia, se les ve la solicitud de arreglar el problema que tienen con la iglesia. Solícito, corre. Y noten entonces la diferencia con mucho de lo que vemos por ahí. Que uno ve que fulano pecó, y tras de ladrón, bufón, cotudo y con paperas. Así no hay arrepentimiento de nada. Toca forzarlos, toca obligarlos, toca como convencerlos, ¿cierto? O sea, como que prácticamente yo voy a pedir perdón por usted, mejor dicho. Eso es lo que andan esperando. Y eso es lo que ve uno mucho por ahí. Hermanos que pecan contra los hermanos, que pecan contra sus padres, que pecan contra sus cónyuges, y antes bravos. No hay este fruto. Y esto es lamentable, porque Pablo se goza del correcto arrepentimiento de los corintios, pero uno mucho de lo que ve por ahí no es arrepentimiento. ¿Qué debemos ver? Solicitud.
Un ejemplo claro de esto es Zaqueo, que tan pronto fue llevado por el Señor Jesús al arrepentimiento, se ve su solicitud. Lucas capítulo 19, verso 8 al 10. El Señor va a su casa, le predica el Evangelio, hace su obra gloriosa de salvación e inmediatamente, no al otro día, no 8 días después, inmediatamente dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Noten, aquí hay diligencia, aquí hay solicitud, tanto en la rapidez para ir a solucionar el asunto, como también en comprometerse en arreglar lo que había dañado. Los publicanos eran conocidos como pecadores. Pero si preguntamos, ¿cuál es el pecado de un publicano? Bueno, los publicanos cobraban impuestos. Además de ser vistos como traidores por parte de los otros judíos, eran ladrones. Robaban del dinero que estaban cobrando. Y por eso menciona Zaqueo precisamente aquí el devolver si ha defraudado o robado a alguno. Ahora, como se los he dicho, el Señor da testimonio de que en verdad Zaqueo es un arrepentido en el verso 9 y 10. El Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como lo ven, esta es una obra del Señor Jesús. De manera general, la salvación es del Señor Jesús. De manera particular, Él es el que concede el arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. El arrepentimiento es una gracia salvadora. El arrepentimiento lo da Dios, como dice Pablo en otro lugar, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Así que tenemos un hombre solícito aquí, y un hombre que ha sido salvado por el Señor, que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué vemos en el verdadero arrepentido? Solicitud para apartarse de su pecado, solicitud para reparar lo que ha dañado con su pecado. Caso contrario, si los tenemos que empujar a que hagan lo que tienen que hacer, entonces es dudoso el supuesto arrepentimiento de alguien de esa manera. Así que noten, amados hermanos, ahí tenemos que luchar con otros pecados, como por ejemplo el orgullo. Usted sabe que el orgullo es el que le sale al encuentro cuando usted quiere ir a pedir perdón, ¿cierto? No, sí, la embarré, voy a ir a pedir perdón, pero no, es que este también le sale al encuentro. Ahí hay que mortificar más pecados. Ahí hay que frenar más pecados. Pero si vamos a mostrar un verdadero arrepentimiento, hermano, la rapidez es supremamente clave. La solicitud es supremamente importante. Así que, bueno, por un lado, debemos revisarnos, hermanos, qué tan solícitos somos. Miren la gravedad, por ejemplo, que hay y la dureza que empieza a haber en nuestros corazones. Cuando después de haber sido salvados por el Señor y llevar algún tiempo de cristianos y caemos en algún pecado, no corremos a pedirle perdón al Señor. Cuando muchas veces tal vez ni siquiera el mismo día le pedimos perdón. Cuando se nos ha endurecido tanto el corazón que sabemos que hemos pecado y sabemos que tenemos que pedirle perdón y sabemos que Él perdona y no lo hacemos. ¿Qué está pasando ahí? El corazón se está endureciendo. Debe haber solicitud en nosotros, hermanos, y esto es algo que debemos cultivar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con las personas. Por ejemplo, el Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sea diligente, sea solícito
rápido, apártese del pecado y rápido arregle lo que tiene que arreglar. Solicitud. Segunda evidencia, dice el pasaje, defensa. Segunda a los Corintios 7:11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, y sigue, qué defensa, qué defensa. Si alguno dice que está arrepentido, entonces debe probarse a sí mismo seriamente si esta evidencia está en su vida. Tenemos aquí la palabra griega apología. Apología, defensa. Esta palabra apología se puede traducir por defensa o respuesta. Y miren, esta respuesta nos arroja harta luz. Porque entonces lo que estaríamos diciendo es que el verdadero arrepentido responde correctamente a tratar con su pecado. Por ejemplo, responde correctamente al llamado al arrepentimiento que se le hace. Responde correctamente, ¿sí? Entonces, ¿defiende o responde? Vamos a analizarlo así. Si usamos la traducción respuesta, entonces el arrepentido responde bien. Responde reconociendo su pecado, responde haciendo uso del método divino sin excusas. Note, Pablo dice aquí que los hermanos de Corinto se mostraron limpios en el asunto. ¿Por qué? Porque su respuesta fue correcta, su respuesta fue bíblica, ¿sí? Si traducimos la palabra apología como defensa, entonces entendemos, ojo, no que el pecador defiende su pecado, porque eso es lo que normalmente hacen las personas cuando han pecado, ¿no? Defiende su pecado. O sea, como decimos por ahí, o el dicho popular, tira la piedra, esconde la mano, ¿cierto? Yo, lo primero que hace es defenderse a él. Ese no está arrepentido. No. Defensa no es defender su pecado, sino que defiende lo que es correcto. Es decir, por ejemplo, defiende la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que eso es pecado, entonces él la defiende y dice, bueno, sí, yo caí en eso, pero sí, así es. Dios es el que tiene la razón. O si alguien tiene la razón, si alguien me está llamando la atención y tiene la razón, el verdadero arrepentido defiende eso. Dice, sí, tiene razón. Entonces nótenlo. Tanto si usamos la palabra respuesta como la palabra defensa, nos da la idea de lo que debemos hacer. Miren, aún en contra suya, aún en detrimento suyo, el arrepentido defiende lo que Dios dice. El arrepentido defiende lo que Dios ha dicho. El arrepentido dice, eso es correcto. Dios está correcto. Yo soy el que la embarré. Lo que dice Dios está bien. Defiende lo correcto, defiende lo bueno, defiende la palabra, defiende entre comillas a Dios, ¿no? Entre comillas, porque Dios no tiene que ser defendido, pero lo hace. Lo hace. Sí, lo hace. Entonces, defiende el llamado de Dios al arrepentimiento y se arrepiente. Defiende las razones divinas para arrepentirse. Defiende los métodos de Dios y los usa. Defiende que Dios dice que lo que él hizo está mal, lo cree y se arrepiente. Defiende en su propio corazón y para con los demás que Dios es el que está en lo correcto y no él con su pecado. Hace lo que Dios le dice que haga porque él hace apología de eso, porque él defiende eso, defiende lo que es correcto. Por ejemplo, puede darse el caso en que uno sea un saqueo. Entonces uno robó a alguien, uno defraudó a un hermano. Cayó en ese pecado, pero el Señor le concede
verdadero arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, yo le robé 100 pesos a alguien y entonces, por la gracia del Señor, puedo arrepentirme, puedo reconocerlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le voy a devolver sus 100 pesos. Entonces, aún si él me dice, no, no lo tome, tranquilo, no, es que esto hay que hacerlo, esto es lo correcto, esto hay que devolverlo, esto no es mío. Yo lo cogí abusivamente. Y lo que dice la Escritura, eso hay que hacerlo, devolver precisamente lo que yo he robado. Entonces, hace lo que tiene que hacer, porque ahora él hace apología de la palabra de Dios. Las cosas de Dios las reconoce como correctas, buenas y santas, y entonces en su actuar y en su hablar hace como Dios quiere que haga, porque el arrepentimiento verdadero brota el fruto de defensa, que Él defienda todo lo que es correcto, todo lo que Dios dice, y lo defiende en su hablar y lo defiende en su actuar. Aún entonces defiende las actuaciones de aquella persona contra la que pecó, porque reconoce que fueron sus reacciones a su propio pecado. Sí, porque noten que los que no están arrepentidos, entonces le hace mal a uno. Por ejemplo, le pega a uno y si el otro le devuelve, está bravo porque el otro le devolvió. Y de eso es que habla. No habla que él le pegó. No habla que él fue el primero. No habla que él lo provocó. Habla que el otro me pegó. Y cristiano. Sí, lo critica. No. El verdadero arrepentido defiende lo que es correcto. Por lo tanto, el verdadero arrepentido dice, es culpa mía. Fue culpa mía. Yo fui antes el que provoqué al otro. O sea, si me pegó este puño y me dejó el ojo rojo, también es culpa mía. Defiende lo que es correcto. Vemos un caso en la vida de David, en 2 de Samuel, capítulo 24. Hace poco lo citamos, estuvimos analizándolo un poco. 2 de Samuel, capítulo 24. David cometió el pecado de censar el pueblo y fue un pecado tan absurdo, hermanos, que aún su general, Joab, que era un hombre impío, le decía, no haga eso. Imagínense que la gente del mundo le diga a uno, no haga eso. Que los mundanos le digan a uno, no haga eso, y uno todavía lo hace. Pues entonces quiere decir que yo estoy en una posición espiritual terrible, ¿sí? Y lo hizo, censó al pueblo, y entonces, pues, realmente cuando pecó, pues el Señor trajo castigo a él y al pueblo, porque el pecado también había pecado, pero en otros temas. El Dios que es santo y justo empezó a destruir al pueblo. Entonces en el verso 17, David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Miren aquí está la defensa, aquí está la apología. Él está defendiendo a ese pueblo, aún en detrimento de él mismo, ¿lo notan? Defiende al pueblo aun cuando se le venga una situación terrible para él, porque el Señor estaba destruyendo al pueblo y entonces él dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, o sea, básicamente dame el castigo a mí. O sea, en ese contexto uno podría decir, David podría entonces pensar, pues me morí, voy a morir acá, porque le estoy diciendo, no los mate a ellos, máteme a mí. Porque ellos no pecaron, fui yo. Eso es apologética. Eso es defensa, ¿ven? El falso arrepentido se queda callado. Que el Señor siga les dando allá duro y aquí yo calladito. El falso arrepentido antes los ataca. Claro, es que bien fregados que sí son. Cuando fue él. Entonces el verdadero arrepentido tiene este fruto. Él puede ver, sale de su corazón este fruto donde él puede reconocer
que él fue el que pecó y por lo tanto defender lo que es correcto. Defender a Dios, vamos a mirar otro ejemplo, defender la palabra de Dios, defender las acciones de Dios o defender a otros que en este caso estaban siendo castigados, pero David también ahí muestra lo que somos los seres humanos, ¿no? Un hombre limitado que no sabía que Dios los estaba castigando a ellos por otros pecados que ellos habían cometido. Tenemos el caso de Esdras, capítulo 9, verso 15. Tenemos a Esdras haciendo apología, precisamente en el contexto del arrepentimiento del pueblo. El pueblo ha pecado terriblemente, sus reyes han pecado terriblemente. El Señor permite la deportación primero a Siria y luego a Babilonia, donde sufrieron muchas cosas, muerte por hambre, muerte por espada. Unas cosas terribles que se ven en la guerra, las sufrieron, luego esclavitud, y ahora el Señor les permite volver, y cuando están volviendo, entonces Esdras hace varias oraciones de arrepentimiento, algunas por sus pecados pasados, pero otras por sus pecados presentes, porque están volviendo a la tierra prometida y están volviendo con sus pecados. Como por ejemplo que se habían unido en yugo desigual. Entonces él hace varias oraciones, pero en esta oración noten lo que dice. Capítulo 9, verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Miren lo que está diciendo Esdras. Defiende a Dios y defiende los actos de Dios. Tú eres justo. No hay ningún reproche contra el Señor. Que les ha ido mal, que han sufrido, porque es que el pecado siempre nos va a hacer sufrir. Es algo que no entendemos y no queremos entender. Han sufrido, les ha ido mal, pero Él dice, tú eres justo. Tú eres justo. Aunque los ha castigado con la deportación, es justo. Por todo lo que el pueblo sufrió, es justo. Porque sufrieron por su pecado y no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos. Así que defiende a Dios y dice, tú eres justo. Entonces noten, el que no se ha arrepentido tiene reproches en su corazón y en su boca contra Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Como si fuera perfecto, santo, como si no lo mereciera. Nosotros debemos entender que lo que nos pasa lo merecemos y otras cosas peores. Más bien debemos reconocer que a diario el Señor nos da gracia, de la que cantábamos hace un rato, gracia. Es decir, que el Señor no nos da lo que merecemos. Pero debemos reconocer que todo lo que nos venga por el pecado, pues, hombre, esas son las consecuencias evidentes. Otra oración de él, capítulo 9:33 de Nehemías. Otra oración de Esdras. Nehemías, capítulo 9, verso 33. Un poquito más adelante. Note cómo lo dice más claramente que el pasaje anterior. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra la ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Está defendiendo, pero no está defendiendo su pecado. Está defendiendo lo que es correcto. Está defendiendo aún hasta los castigos divinos. Con todo y que lo sufrieron en carne propia, dice, tú eres justo en todo lo que nos ha venido. Tú eres justo porque rectamente has hecho.
Nosotros somos los que hemos pecado. Esdras defiende, si lo puedo decir así, a Dios, sus actos, sus decisiones, sus castigos. Así que con esto, hermanos, aprendemos que un fruto del verdadero arrepentimiento es la defensa de lo que es correcto. Si contextualizamos esto, entonces lo que está ocurriendo es que estos corintios, después de haber ofendido a Pablo, y se arrepintieron y dijeron, no, Pablo estaba bien, Pablo no era el del problema, los del problema somos nosotros. Eso es defensa. Ofendimos a Pablo y le dijimos esto o aquello. No, un momentico, no, nosotros la embarramos ahí. Eso no es así. Pablo no había hecho eso. Somos nosotros los que hemos pecado contra Pablo. Eso es defender lo que es correcto, defender a Dios, defender su palabra, defender al que no pecó, defender al que yo ofendí, defenderlo. Eso es un fruto del verdadero arrepentimiento, noten. El verdadero arrepentimiento no tira la piedra y esconde la mano, no, sale y pone la cara y dice, un momentico, fui yo, no fue el otro. No, lo defiendo. Defensa. Tercera evidencia, veamos una más esta tarde. Solicitud, defensa, ahora indignación. Segunda a los Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación. La palabra griega indignación significa enfado justo. Un sentimiento de enfado causado justamente por el pecado de uno mismo. Esto es que el verdadero arrepentido llega a estar enojado justamente contra él mismo, no contra otros, contra él, contra su propio pecado, no contra las personas contra las que ha pecado, porque eso es lo que uno normalmente nota, ¿no? Que uno trata mal a alguien y tras de hecho está bravo, o sea, quiere seguirlo tratando mal, quiere seguirle haciendo daño. El verdadero arrepentido ya se voltea. Ya no tiene una aversión contra el otro, sino que ahora se mira a sí mismo con enfado. No se enfada contra los que lo han sorprendido en el pecado. Uy, estos me vieron y ahora van a decirle al pastor, qué mal genio. No se enfada contra los que lo sorprendieron. No se enfada contra las personas que le llaman la atención. El verdadero arrepentido, el falso arrepentido sí. El falso arrepentido no es, hermanito, es que yo me di cuenta de usted le dijo mentiras al hermano. ¿Qué mentiroso usted, chismoso? ¿Qué? No se vuelven a hablar 2 años o algo así. El verdadero arrepentido se enoja contra él mismo, no contra el que le llama la atención, no contra la iglesia que lo pone en disciplina, no contra los pastores que le han disciplinado. El verdadero arrepentido se enoja consigo mismo por su pecado. Consigo mismo. Como alguien dice, realmente, un catecismo del siglo XVI pregunta, ¿qué es morir al viejo hombre? Y la respuesta es odiarlo, es aborrecerlo. ¿Pero quién es el viejo hombre? Yo. Así que el verdadero arrepentido se voltea contra él mismo. Se voltea a atacarse a sí mismo y a atacarse en los términos correctos, en los términos bíblicos, ¿no? No van a sacar esto de contexto. El pastor dijo que me cogiera a puños o algo. No es nada de eso. ¿No? Tratar el tema bíblicamente. Me enojo contra mí mismo, pero ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Porque además si usted se pega a puños, igual el pecado sigue ahí. No lo va a sacar a puños. Ese no es un método bíblico de santificación.
Esto es que los corintios se indignaron contra ellos mismos, se enojaron contra su propio pecado, lo odiaron. Y entonces pensaron en Pablo y dijeron, qué mal le hemos hecho a Pablo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué hice yo? ¿Por qué hago esto? Qué mal que haya hecho esto. ¿En qué estaba pensando yo al hacer esto? El arrepentido verdadero, entonces, siente disgusto contra él mismo. Así, toda persona que verdaderamente se arrepienta, entonces se le nota que no consiente de ninguna manera su pecado ahora, porque ella misma está indignada contra él, no quiere saber nada de ese pecado ahorita. Aunque más adelante vuelva y lo ataque, aunque más adelante vuelva y lo tiente. Por ahora, no quiero saber nada de eso. Estoy bravo conmigo mismo. Entonces, quiere tratar el pecado de manera seria. La persona está indignada porque el pecado que cometió ofende a Dios, ofende a Cristo. Cristo quien dio su vida por él, Cristo quien murió por él, Cristo quien derramó su sangre por él. ¿Y cómo le voy a hacer eso yo a Cristo? ¿Ven? Entonces está indignado. Está indignado porque su pecado daña a las personas. Los estoy afectando, los estoy dañando. Los estoy endureciendo, estoy dañando las relaciones, estoy haciendo cosas malas a las personas. Se indigna entonces porque esto trae vergüenza al nombre de Cristo. Porque la gente de afuera dice, ¿y usted no es cristiano? ¿Ven? Se indigna porque su pecado daña el testimonio de la iglesia. Se indigna porque hace que los enemigos se rían del Señor y de su iglesia. Se indigna porque su pecado estorba el ministerio de la iglesia. Ahora ya no nos quieren oír. Ahora ya vamos a evangelizar. Ya no va fulano de tal. No me venga a hablar de eso. Se indigna por eso. Se indigna porque le hace mal a los que están cerca y a él mismo. Entonces, hermanos, esta indignación hace que él tenga que tratar el pecado como tiene que tratarlo. Esto lo vemos ilustrado y el Señor con una ilustración permitió que David experimentara esto. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 13. Después de que David pecó con Betsabé, después de que David hizo que Urías, el esposo de Betsabé, muriera en la guerra, poniéndolo en los sitios donde era más dura la guerra, sabiendo que iba a morir. Es decir, como le dijo el Señor, usted lo mató con la espada de otros. Después de que cometió terribles pecados, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se enojó, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿tú eres aquel hombre? Tú eres aquel hombre. Con esto, amados hermanos, el Señor ilustró precisamente esta indignidad que debemos sentir cuando pecamos. Ese disgusto, ese enojo que experimentó David era contra él, porque él fue el que hizo eso.
Él fue el que hizo eso. Él fue el que le quitó la corderita a su prójimo y mató a su prójimo y cometió una cantidad de cosas terribles. Tú eres aquel hombre. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Este enojo recayó sobre él mismo. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, esa indignación cayó sobre el mismo David. Hay una indignación entonces en el que verdaderamente se arrepiente. Hay una indignación sobre uno mismo por pecar. Hay una ira contra uno mismo por pecar. Una ira justa. Sí, porque puede darse el caso que uno sienta ira y vaya y haga lo de Judas. No, con eso es otra cosa. Ahí no hay arrepentimiento. El verdadero arrepentido siente una ira justa, siente una ira correcta contra él mismo. Así que hace lo que tiene que hacer. Hace lo que es correcto. Esa indignación correcta hace que use los métodos del Señor y haga lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, si lo que me da mal genio es que otro me llame la atención, o que los pastores me pongan en disciplina, o hasta me voy de la iglesia, porque esa iglesia también me sacó el mal genio, esa iglesia, porque me pusieron en disciplina. Eso no es arrepentimiento verdadero. Miren cómo se llama el salmista a sí mismo cuando siente esto. Salmo 73, verso 22. El salmista dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Lo notan? Está indignado, está indignado, porque cuando se dice uno bestia, todos los días, a uno mismo. Cuando se ofende uno así a uno mismo. Oh, pues tiene que estar bravo para hacer eso. Pero está bravo, porque el Señor le enseñaba, le decía, ahí estaba su palabra y él no entendía. Él no entendía las verdades del Señor y no entendía precisamente porque su pecado no lo dejaba ver. Y cuando lo entiende, entonces dice, yo era como una bestia delante de ti. Está indignado por el engaño del pecado en su vida. Está indignado porque se estaba comportando como una bestia que no razona, teniendo la palabra de Dios para razonar. San Agustín de Hipona dijo, ¿qué es el hombre arrepentido sino alguien airado contra sí mismo? Así que, hermanos, este es un buen fruto y es una buena evidencia para saber si estamos arrepentidos o no. ¿Qué le produce mal genio? ¿Que lo hayan visto? ¿Que le hayan llamado la atención? ¿O que haya pecado? Por lo tanto, ¿contra quién está bravo? ¿Contra el que lo vio? ¿Contra el que le llamó la atención? ¿O contra sí? ¿Contra él mismo? ¿Contra quién? Frutos del arrepentimiento. Noten, solicitud. El verdadero arrepentido corre a arrepentirse y a hacer lo correcto. El verdadero arrepentido defiende lo que es correcto y el verdadero arrepentido está indignado contra él mismo y contra su pecado, no contra otros, contra él, porque él fue el que pecó. Hermanos, estas cosas hay que cultivarlas. Estas cosas hay que pedírselas a Cristo. Cristo se las dio a Zaqueo. Y Cristo nos las puede dar a nosotros. Pidámoselas. Busquémoslas en Él. Recuerden, Él dijo que el que busca encuentra, que el que pide se le da. Así que busquémosla en el Señor. Que seamos y que sigamos siendo verdaderos arrepentidos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra y hasta donde hemos podido avanzar en este momento. Señor, gracias por enseñarnos los frutos del arrepentimiento. Estos frutos, Señor, tan importantes. Qué diferencia tan grande, Señor, hay en estos frutos a lo que uno ve o a lo que uno ha hecho cuando no está arrepentido. Padre, queremos rogarte perdón por nuestros pecados y rogarte, concédenos un arrepentimiento verdadero. Concédenos, Señor, ser entristecidos según Dios y concédenos tener estos frutos en nosotros.
Padre, que seamos solícitos, que defendamos lo correcto y que estemos indignados contra nuestro propio pecado. Concédenos, Señor, tener este arrepentimiento verdadero, mostrarnos limpios en el asunto, buscar estas cosas todos los días en ti, Señor. No endurecernos en nuestros pecados, sino hacer lo que es correcto y hacerlo bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que nos acerquemos a ti, para que nuestros niños e invitados se acerquen a ti correctamente, con un arrepentimiento verdadero, y a la iglesia, para que persistamos, Señor, en vivir el arrepentimiento correctamente. Danos estas gracias, Señor. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.